Muy feliz sábado, hermano. ¿Cómo están? Qué lindo poder encontrarnos nuevamente en la escuela sabática, sábado 19 de agosto, que se está pasando el año. Así que muy feliz sábado para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ahí nos están conectados. El hermano Julio García, para ustedes. Feliz sábado a todos, hermanos. Gracias. De todo el que siempre nos acompañen en la escuela sabática. Bien, tenemos una escuela sabática de pareja. De pareja. Así que le voy a dar la bienvenida primero aquí a mi pareja, que está ahí, Mario, invitado, también tenemos una pareja de jóvenes. Le vamos a dar la bienvenida a Cintia y Johnny. Feliz sábado, chicos, ¿cómo están? Feliz sábado. Feliz sábado, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en la escuela sabática. También tenemos una pareja, René y Gaby. Feliz sábado, René, ¿cómo están? Gaby. Muy bien, feliz sábado para todos. Bien, muchas gracias también por estar. Y bueno, hoy es de pareja, pero igual le vamos a dar la bienvenida y lo vamos a saludar un feliz sábado a nuestro pastor. Feliz sábado, pastor, ¿cómo está? Un feliz sábado para todos. Qué gusto estar aquí rodeado de estos matrimonios. ¿Sí? Así que saludamos a todos los matrimonios y familias que están siguiendo esta transmisión. Exactamente, pastor. Bien, escriban al chat, aunque no vamos a poder leer los mensajitos, pero igual escríbanos, sabemos que ustedes siempre están ahí presentes. Vamos a cantar el himno 109, Un buen amigo tengo yo, el himno 109. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida y por su muerte gozo tal gracia inmerecida. Y con el lazo de este amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar a él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, el ser me da al crearme y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él mismo me lo ha dado. Mi vida, fuerza y corazón a él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí, me deja ver su gloria y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante, de quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre. Hermanos, los invito a orar, así damos inicio a la escuela sabática. Inclinemos los rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por un sábado más en el que podemos repasar la lección, que pueda ser de provecho espiritual
y que podamos ponerla en práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como todos los sábados tenemos los minutos de confraternización, ¿sí? De charlar con nuestros hermanos, cómo les fue la semana, si tienen algún pedido de oración, ustedes escríbanlo en el chat si alguien tiene algún pedido, así que bueno. Este sábado vamos a preguntarle a Cintia, ¿cómo te fue la semana, Cintia? Contanos un poquito. Bueno, yo estoy muy contenta, muy agradecida a Dios porque contestó una oración que teníamos con toda la familia. En estos momentos de pandemia nos estamos comunicando a través de grupos de WhatsApp, de internet, de distintas redes sociales, y nos llegó la noticia desde Mar del Plata que a mi cuñado, el esposo de mi hermana Elena, la mayor, le estaban realizando un hisopado porque podría llegar a tener el coronavirus, ¿no? Entonces toda la familia se puso en oración para que Dios se estuviera protegiendo, para que ese hisopado era negativo, y sobre todas las cosas que esto pudiera servir de testimonio para mi hermana y para toda su familia. Ellos son nuestro principal objetivo, ¿no? Alcanzar, y bueno, estábamos toda la familia orando por ellos. Y nos acaba de comunicar que le llegaron los resultados del hisopado y le dio negativo, y ella misma agradecía a Dios por esta oración contestada, ¿no? Agradecía a Dios que se había manifestado en su esposo y en toda su familia, cuidándolos y protegiéndolos en esta situación. Así que muy contentos por ello, por esta ventana que se nos abre para poder seguir testificando de Cristo con la familia. Bien, tu hermana Elena y tu familia no van a la iglesia. Sí, mi hermana Elena y toda su familia, ellos no van a ninguna iglesia, ¿sí? Con ellos siempre charlábamos y comentamos, y bueno, de todo el resto de la familia es nuestro principal objetivo, ¿no? Que ellos puedan conocer y aceptar a Cristo. Yo no conozco a tu hermana Elena, conozco a Rachel y bueno, a vos, ¿vale? Y a tu otra hermana, ¿cómo era? Evelyn. Y a Evelyn. Y a Evelyn. A Elena no la Mi hermana Elena es la mayor. Ella tiene su esposo, su hija, que es grande, está en la universidad, y tiene 2 niños con discapacidad, ¿sí? Y el más chiquito tiene autismo y él, en medio, tiene un retraso madurativo. Por ello ellos tienen un grado de cuidado dentro de la familia mayor que el que podría tener cualquiera, ¿no? Y su esposo está en zona de riesgo porque él está en el ejército, ¿sí? Él es sargento primero y está a cargo de muchísima gente que se encarga de los controles en ruta y muchas cosas de eso. Entonces, bueno, justamente por eso nosotros siempre estamos orando por ellos y prestando principal atención a esta familia. Bien, bueno, vamos a orar entonces por tu hermana, ojalá que pueda ver la escuela sabática, le mandamos un saludo, y bueno, vamos a orar para que ella pueda conocer a Cristo también. Bien, gracias Cintia entonces por estos momentos, y bueno, hermanos, escríbanos, saludamos de aquí, aunque está grabado es raro, pero bueno, los saludamos, seguramente todos, como siempre, escriben y para que oremos por algún familiar o alguien, bueno, vamos a orar, vamos a seguir orando por Mateo, sí, que se está recuperando de a poco, Dios le está dando fuerza, por todas las familias de nuestra iglesia que seguramente están pasando alguna situación, oramos por nuestros familias. Bien. Le damos tiempo ahora para la carta misionera. Que el misionero va a la División Africana, Centro Occidental, y tienen varios proyectos, así que ahora le vamos a dar el tiempo al misionero. Buen día, hermanos, feliz sábado. Mi nombre es Ignacio Velázquez, soy miembro de la iglesia de JJ Gómez y hoy le voy a relatar el misionero que tiene el título de Un niño llamado papá. El misionero viene de Liberia y los personajes principales son Albert, de 8 años, y el señor Mayo, su padre. Albert y el señor Mayo tenían creencias muy diferentes a las nuestras, ya que ellos tenían la creencia de adorar a sus antepasados, ya sea con rituales, con ofrendas, con adoraciones,
entre ellas, como por ejemplo, dejar un plato con comida en un lugar específico. Ellos pedían un deseo y si el plato estaba vacío a la mañana siguiente, su deseo se iba a cumplir. Albert y el señor Mayo se llamaban de una forma muy rara, ya que Albert llamaba a su padre como hijo y su padre llamaba a Albert como papá. Esto pasó ya que un brujo le había contado al señor Mayo que Albert era la reencarnación del padre del señor Mayo. Entonces, desde ese momento se empezaron a llamar así. Pero esto cambió en el momento de que el señor Mayo empezó a mandar a su hijo a la iglesia, a la escuela adventista, mejor dicho, y hubo un momento que unos muchachos escucharon cómo Albert lo llamaba a su padre y les pareció muy raro. Entonces fueron a preguntarle por qué lo llamaba así. Albert entonces en ese momento les contó que él era la reencarnación del padre del señor Mayo, en este caso su padre, y los muchachos estaban confundidos, no entendían por qué lo llamaba así a su padre. Entonces en ese momento también Albert se preguntó, ¿por qué no me creen? ¿Por qué lo ven como raro? Entonces fue a preguntarle al director de la escuela y el director de la escuela, al escuchar el relato que le había contado Albert, le leyó el libro de Job 14:12, que dice: pero mientras el cielo exista, el hombre no se levantará de su tumba, no despertará de su sueño. Al escuchar esto Albert, él dudó un poco y quedó pensando el resto del día en la escuela. Cuando llegó a su casa, le contó a su padre. Le leyó la misma cita que le leyó su director, y en ese momento el señor Mayo entendió de que Albert no era su padre. Se dio cuenta de que la palabra de Dios decía la verdad. Entonces desde ese momento ellos empezaron a seguir a Dios y dejaron las adoraciones a sus antepasados, las ofrendas, todo, y empezaron a seguir a Dios fielmente. Las ofrendas de este 13º sábado, 13º sábado de este trimestre, ayudará a construir una escuela primaria en Buchanan, Liberia. Buchanan es un pueblo cerca de la casa de Albert. Y bueno, ese fue el misionero de este sábado. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Chao. Bien, muchas gracias por esta carta misionera. Recuerden nuestras ofrendas, recuerden nuestros diezmos, tratemos de ayudar a aquellas personas, más que nada de este sector de África, que tanto necesiten de las ofrendas y para que el Evangelio pueda avanzar en esa zona. Muy bien, muchas gracias por la carta misionera. Y también tenemos una parte musical. Le agradecemos a nuestra hermana por la parte musical, así que le vamos a dar el tiempo ahí al pastor que... El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me causen miedo,
soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me causan miedo y muerte, y aún así no temeré ni mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Amén. Bueno, muchas gracias por la alabanza que tenemos a nuestro Dios. Gracias a todos los hermanos que siempre están dispuestos a colaborar en la escuela sabática. Así que muchas gracias a todos y saludamos nuevamente a todos nuestros hermanos y estamos muy felices. Bien, tenemos una lección muy hermosa que vamos a repasar. Se titula Desarrollar una actitud ganadora. Desarrollar una actitud ganadora. Muy linda la lección de esta semana. Miren, vamos a ver el versículo de memoria. Dice, 1 de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué importante el versículo, ¿no? Estar preparados primero nosotros. Dice, estar preparados para que aquel que lo necesite. Siempre va a haber alguien que necesite, que se encuentre en alguna situación que realmente que Dios nos utiliza a nosotros. Estas lecciones que empezamos a desarrollar en este trimestre son para aplicarlas en nuestra vida, ¿sí? Son muy prácticas y bueno, cada uno sabe en qué aspectos debe cambiar y cuáles no para poder realmente tener un corazón abierto hacia todas las personas. Dice, Jesús mostró respeto a todas las personas con las que se encontró en contacto y les trató con dignidad, con la dignidad que merecía. ¿Cuánto tenemos para aprender, no es cierto, de nuestro Salvador? Miren, esta semana vamos a ver vamos a ver la receptividad del Evangelio, la actitud correcta, vamos a presentar la verdad con amor, ¿sí? Así que hoy no hablo más, así que no me pregunten más nada, ahora son mis compañeros acá los que vamos a comentar la lección, le vamos a pedir acá a Mario que nos comente qué le pareció la lección de esta semana. Muy bien, yo quería compartir algunos pensamientos. Como siempre, la lección resume varios aspectos que para nosotros son fundamentales. La verdad que esta lección en particular es muy práctica, ¿no? Y nos ayuda a salir un poco de nuestra comodidad y a plantearnos algunos interrogantes que se tienen que adaptar a la realidad que nos toca vivir hoy. Hay muchas cosas que nosotros teníamos en práctica o utilizamos y que ahora con esta nueva realidad, como se dice, han quedado, ¿no es cierto?, anticuados. La lección específicamente, escuchaba recién a Laura cuando mencionaba el texto de memoria, el texto central,
y abarca tres aspectos, ¿no? Primero, santificaos, dice, ¿no? O sea, la entrega, la consagración personal. En segundo lugar, la preparación, la disposición a ser utilizado, ¿no es cierto? El aprender, el entender la palabra de Dios para que entonces podamos, ante todo, aquel que lo requiera, dar cuenta de nuestra fe, ¿no es cierto? Ante todo. Términos muy abarcantes, ¿no? Esto es un mandato divino en el sentido de que no tenemos autoridad nosotros para discriminar a quién podemos o no podemos predicarle el Evangelio, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos frente a prejuicios, frente a situaciones propias o culturales en relación a la persona que tengo enfrente para darle el Evangelio, ¿no? A veces por la situación económica, por la situación social, por la profesión de esa persona, por su lugar de residencia, por la edad, ¿no? Por el lugar donde vive, y ni que hablar si esa persona tiene algún antecedente negativo, ¿no? Siempre tenemos o nos ponemos barreras que nos impiden a veces cumplir este mandato de dar, ¿no es cierto?, en la predicación al Evangelio ante todo aquel que lo requiera. Sin duda que el ejemplo de Cristo es fundamental aquí. Nos encontramos con algunos textos que marcan la lección, el día domingo por lo menos, donde nos relata, ¿no es cierto?, el encuentro de Jesús allí en el capítulo 4 de San Juan con una mujer en un pozo, en un momento en particular, ¿no? Si nosotros hacemos el análisis como siempre lo hacemos, empezamos a darnos cuenta que era una persona extranjera, mujer, ¿no es cierto?, donde Jesús se pone en una situación de necesidad frente a ella, en un momento del día en particular, un montón de características que, como decíamos, para nosotros pueden ser barreras, y sin embargo para Jesús fueron la causa por la cual él fue allí, ¿no? Más adelante, o allí en el mismo capítulo, versículo 4, se nos dice también, le era necesario. Y allí empezamos a entender entonces qué estaba sucediendo, ¿no? Había allí, de parte de Jesús, una necesidad de pasar por aquel lugar, de desviarse del camino para encontrarse con una persona que iba a estar receptiva al mensaje. Eso es fundamental porque, como leíamos en el versículo de memoria, el Señor nos indica que tenemos que santificarnos, apartarnos, tenemos que consagrarnos para poder estar en comunión con el Espíritu Santo y de esa manera poder transmitir el mensaje a aquellas personas que están necesitadas. Hay mucho para decir, ¿no? Hay mucho para analizar en esta lección. Hay cuestiones de preparación personal y de comunión con Dios que van de la mano. Nosotros como adventistas o como institución estamos también acostumbrados a predicar a través de métodos, de estrategias. Y esos métodos y esas estrategias, como decíamos al principio, también tienen que adaptarse o tienen que renovarse. Yo recordaba estos días algo que en mi casa me enseñaban cuando pequeño, ¿no? Que el sábado no mirábamos televisión, el sábado llegaba la puesta del sol el viernes, ¿y qué hacíamos? Apagábamos el tele, ¿no? Y ahora nos pasa completamente a la inversa. Llega la puesta del sol y para escuchar alguna predicación, para escuchar algún himno, encendemos la tele, encendemos la computadora y nos conectamos, ¿no? Esto de adaptar los métodos, ¿no es cierto?, para la predicación del Evangelio. Sí, pastor. Yo quería resaltar lo que estaba diciendo ahí, Mario, qué importante, ¿no? Esto de la receptividad, digamos, cómo saber que una persona es receptiva. Desde nuestra perspectiva, nosotros muchas veces decimos, esta persona seguramente no quiere ni escuchar sobre Dios, por la actitud, por la cara y por eso, ¿no? Si hubiese sido por los discípulos, ahí en la lección mencionaba, hubiesen pasado por alto a la mujer samaritana y a los samaritanos, ¿no? Pero bueno, Dios ve el corazón y por eso es importante que en la misión que nosotros tenemos de permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, no el que nosotros creemos que va o a lo más fácil, seguro que vamos a traerlo, pero al más difícil no, lo vamos a pasar por alto, no, a este no. Yo cuando colportaba, a veces
miraba la casa y decía, esta casa sí, esta casa no. ¿Y por qué? Por el aspecto, pero después me di cuenta que no, yo tenía que pasar por todas las casas. Y me llevaba muchísima sorpresa, porque yo decía, la casa que decía, esta no paso, no entro, y después decía, desde mi perspectiva, no de mi percepción, pero después finalmente entraba a la casa y finalmente dejaba un libro. Entonces, por eso no nos tenemos que dejar llevar por nuestra percepción, sino permitir que el Espíritu Santo sea el que nos dé el discernimiento. Exactamente. Sí, pastor, gracias. Mi vida, ¿quería decir algo más? No, que como decía el pastor, ¿no es cierto? Tenemos sin duda experiencias personales en este sentido de cómo Dios trabaja, ¿no? Yo recuerdo en particular una familia que me tocaba visitar en Diamante, en Entre Ríos, en donde la que había empezado a estudiar la Biblia era la hija, y la mamá de esta chica, de esta joven en ese momento se oponía a quien iba a dar los estudios bíblicos, al punto en que llegó a discutir con él y a pelearse con él y a prohibirle el ingreso a la casa. Aún así la hija continuó estudiando, y esta madre se quedaba escuchando detrás de la puerta las lecciones, el estudio bíblico, y con el paso del tiempo la hija empezó a perder interés, y por alguna cuestión que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, cuál es, esta mamá empezó ella a estudiar la Biblia, y finalmente fue que se volvió, y fue allí en Diamante una persona muy fuerte, muy firme en la parte evangélica. Manuela Suárez, quizás alguien la escuchó nombrar, una señora que le predicaba el Evangelio con sinceridad y con fuerza, con energía a todo aquel que se acercaba a ella, ¿no? Así que creo que estas cosas a veces son lecciones para cada uno de nosotros y nos ayudan a entender realmente de que la tarea, la misión se nos ha encomendado a nosotros, pero es una obra de Dios, ¿no? Bien, gracias, Silo. Bien, muchas gracias por el aporte que hicieron. Johnny, Cintia, ¿qué les gustó de la lección de esta semana? Cuéntenos. Por ahí, continuando con lo que veníamos hablando, ¿no? En cuanto a la actitud, ¿no? Por ahí la actitud, pensaba yo estudiando, destacaba dos cosas en cuanto a la actitud que tenemos nosotros, cuál es la actitud correcta que debemos tener. Y destacaba por un lado, que tiene que ver mucho con cómo somos, ¿no? Esa facilidad que tenemos, que podemos tener para el diálogo, para el contacto, para relacionarme con otro, o no es lo mío, me cuesta mucho. Entonces, por un lado, yo pensaba en esto, ¿no? ¿Qué actitud, cómo me posiciono frente al otro? ¿Soy simpático? ¿Soy una persona alegre? ¿Me ven una persona feliz? ¿Los que me rodean, mis vecinos, ven que soy feliz? ¿O mi actitud es negativa, ¿no? ¿Qué actitud tomo en el contacto con los demás, ¿no? Sin duda, si mi vecino no me ve feliz, entonces difícilmente quiera tener lo que yo tengo o conocer lo que yo conozco, ¿no? Entonces, por un lado, yo pensaba en mi actitud en el día a día, en el contacto que tengo con las personas que me rodean, con las personas con que me relaciono, en el trabajo, en el barrio, en el negocio. Y eso era una cosa que me llamó mucho la atención de esta lección, es esto, ¿no? ¿Cómo llego o cómo impacto en el otro? ¿Impacto positivamente o impacto negativamente? Y el otro aspecto que me llamó mucho la atención tiene que ver un poquito más con lo espiritual, netamente. Creo que la actitud correcta tal vez no es una decisión muy superficial, creo que es más profunda, y tiene que ver con cómo me veo y cómo veo al otro. O sea, lo que veníamos mencionando, lo que hablaba recién Mario, decía también el pastor, ¿cómo veo al otro? ¿Veo como un hijo de Dios que necesita conocerlo? O sea, ¿qué lentes me pongo en el momento de ver al otro como alguien que necesita también de Dios igual que yo? Entonces, cuando me empiezo a ver a mí mismo y cuando miro a Cristo y entiendo lo que Cristo es en mí, seguramente mi percepción de las personas también va a cambiar, y mi actitud de cómo me posiciono frente a las personas va a cambiar. Hay un ejemplo, vamos a leer Jesús en nuestro gran ejemplo, ¿no? Nuestro gran maestro, y en estas lecciones sacamos muchísimas enseñanzas de lo que Él nos dejó, ¿no? San Juan
capítulo 15, versículo 15, dice que está en la lección: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿no? Jesús tuvo una actitud y se posicionó frente a sus discípulos como sus amigos, ¿no? Y obviamente sabemos lo que logró con ellos y cómo impactó sus vidas. Pero hay un versículo que es el que sigue, que me llamó mucho la atención, que es el 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿no? Cuando yo entiendo que yo no elegí a Cristo, sino que Él me eligió a mí porque me ama, entiendo que también eligió a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero, y mi posición, mi actitud seguramente va a ser muy distinta cuando yo tengo esto presente en el día a día. Bueno, eso fue lo que a mí me llamó más la atención. Con respecto a lo que venía diciendo Johnny, podemos ver esto de presentar la verdad con amor, de lo que habla la lección, ¿no? Y mientras él hablaba, se me venía a la mente la palabra empatía, ¿no? Qué fuerte que es esta palabra, qué significativa que es para el cristiano la palabra empatía. Fíjense ustedes la repercusión que tuvieron los tesalonicenses en cuanto a su forma de ser y de llevar la predicación adelante, al punto que Pablo les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Tanto que vosotros mismos, no gloriados de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras preocupaciones y tribulaciones que os soportáis. La paciencia, la fe, el amor, la bondad que ellos tenían se había propagado, había llenado aún otras iglesias, ¿no? Había llegado a oídos que estaban lejanos. Y esto es lo que Dios nos pide, ¿no? Esa empatía. ¿Cómo yo me posiciono frente a las personas? ¿Cómo quiero que me traten a mí? Así debo tratar a los demás, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar a sentir empatía con personas que recién acabamos de encontrar o personas que tal vez podemos ver a través de las redes sociales? ¿Cómo podemos llegar a mostrar ese amor? Llegar a mostrar la verdad con amor. Y esto nos lleva a pensar en que es el amor de Cristo el que nos motiva. El amor de Cristo es el que pone en nosotros esa empatía que debemos sentir por los demás para poder llevarles el Evangelio, muy a pesar de todos nuestros prejuicios y nuestras cosas que tenemos como ser humano, ¿sí? Porque no está en nosotros el querer como el hacer, sino que es Cristo el que lo coloca en nosotros para poder llevarnos a la acción y llevarnos a poder charlar con las personas y a través de los medios que tenemos ahora poder llevarles el mensaje, que puedan ver algo distinto en nosotros, ¿no? Y esto lo hace la comunión con Cristo, esa práctica de la fe que decía Pablo que tenían los tesalonicenses, ¿sí? Ese ir cada día a Cristo. Hay un párrafo del espíritu de profecía que realmente nos dice cómo debe ser el cristiano. Dice lo siguiente, y les leo: si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Miren cómo cambia el panorama alrededor nuestro cuando cambia nuestra actitud, ¿verdad? Tenemos que pensar cada día que tenemos la oportunidad de salir o la oportunidad de entrar a las redes sociales, con qué actitud entramos, para que los demás vean en nosotros algo distinto. En este momento que estamos en un momento de pandemia, donde todo el mundo está nervioso, donde todo el mundo está alterado, intranquilo,
que puedan ver en nosotros la paz de Cristo, la alegría en el corazón, eso de confiar en que Dios me está protegiendo, que Dios está conmigo y me acompaña, ¿sí? Eso es mostrarle a los demás el amor de Cristo, y es lo que los lleva a los demás a preguntar, ¿qué hay de distinto? ¿Qué hay de diferente en esta persona que a pesar de lo que estamos viviendo se ve bien, se ve tranquila, se ve contenta, se ve optimista, ¿no? Y que eso los pueda llegar a ver a Cristo como el gran Salvador. Exactamente. La semana pasada, la anterior, hablábamos de poner simplemente en nuestro estado del WhatsApp, poner algún texto, algún versículo, bueno, lo que vimos del pastor Bruno Razo, es decir, ponerlo, y ya sabemos que tenemos, el pastor decía, un montón de que nos ven nuestros estados, y bueno, ahí se lleva una manera, ¿no es cierto? Quizá algunos, como decían, les costaba mucho, por ejemplo, ir a tocar las puertas y entrar a un libro. Pero ahora ya con esto de mandar un mensajito, como que ya para algunos les va a ser mucho más fácil, y es otra ventana para que se ha abierto en estos momentos, en este tiempo que vivimos, para predicar, ¿no es cierto? Otra manera. Bien, gracias chicos, gracias Johnny, gracias Cintia. Gaby y René, ¿qué les pareció la lección de esta semana? Muy bien, muy buena. Estábamos mirando un poquito a lo que hablaba la lección dentro del tema general de la actitud ganadora, lo que tiene que ver con la aceptación de las personas. Es un tema que a veces lo deberíamos tener claro, pero en la práctica en algunas ocasiones nos cuesta, ¿no? Porque todos tenemos nuestro temperamento, nuestra forma de ser, las personas que nos caen más mejor, las que no nos caen tan bien, y es clave, si nosotros queremos ganar a alguien para el Evangelio, que podamos aprender a aceptar a las personas, ¿sí? Más allá de cualquier cosa por la que nosotros pudiéramos mirarlo de una manera que no sea como Jesús. Y uno diría, pero ¿y por qué yo tendría que hacerlo? ¿No? Ya si arrancamos con esa pregunta es porque algo no anda bien. Pero sin embargo, la Biblia nos establece el fundamento para que nosotros podamos aceptar. Hay algunos textos bíblicos, en realidad hay un montón, pero vamos a tomar un par, que está uno allí en Romanos 15:7, ¿sí? Donde Pablo le dice justamente a los romanos, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, ¿no? El modelo, como vemos en este versículo y vamos a ver en el siguiente, es Cristo. Siempre, para todas las cosas, nuestro modelo es Cristo. Ahora, si Cristo me recibió a mí, y había un énfasis interesante en la lección en que hacer una introspección y pensar, ¿qué cosas tuvo que aceptar Cristo de mí? ¿Cuáles son aquellas cosas que tal vez ni siquiera los demás conocen, ni siquiera las personas más cercanas, pero que Dios sí conoce y aún así me aceptó cuando yo era un pecador, ¿no? Hay otro texto ahí en Efesios 4:32 que dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdona a ustedes, ¿no? Nuevamente aparece como Dios lo hizo primero. Hay un texto muy lindo que no estaba en la lección, pero que fue lo primero que me acordé cuando vino, que es primera de Juan 4:19, que dice que nosotros podemos amar a Dios nuevamente porque Él nos amó primero a nosotros. O sea, si el amor de Dios está en nuestros corazones, no va a ser tan difícil perdonar, aceptar, recibir a otras personas, ¿no? Por allí, para ejemplificar un poquito el tema, nos tocó con Gaby ir como 12 años a una iglesia lejos de acá, donde con frecuencia teníamos que venían personas en estado de ebriedad, pero más de uno, y cada uno tenía sus características. Había uno que entraba, ¿no es cierto?, a la iglesia sin mucho pedir permiso y se iba hasta el púlpito, se arrodillaba ahí mientras estaba el predicador, ¿no es cierto?, echaba unas monedas, decía una especie de versículos bíblicos y se iba, ¿no? Y el pobre predicador no sabía si seguir predicando, si hacer una pausa, y si alguien por ahí, algún diácono o algo, lo quería agarrar del brazo, se empezaba a quejar, ¿no? Teníamos otro que vivía ahí a 2 casas de la iglesia y
y con frecuencia cuando llegábamos el sábado a la mañana tenía colgadas sus ropas ahí en las rejas de la iglesia y parecía un tendal, ¿no es cierto? Y siempre estaba ahí, ¿no es cierto? Y convivíamos con ellos y sabíamos que lo importante era tratar de incorporarlos, ¿no? Con alguno de ellos que mencionaba recién, a veces se lo invitaba después para darle alguna ropa mejor, para que se pudiese bañar, recibirlo realmente y tratarlo como un hijo de Dios, ¿no? Alguna vez que justamente no vino en estado de ebriedad, que fue una excepción, tuve la oportunidad de llevarlo a casa y conversar con él, y fue interesantísimo todo lo que pudimos conversar, ¿no? Que ahora justamente no se los puedo contar, pero aceptar a las personas, ¿no? Porque nosotros podemos haber venido al Señor con un pecado o con otro, más socialmente aceptado o menos socialmente aceptado, pero todos somos pecadores y todos merecíamos la muerte cuando Jesús nos encontró. Y nuestra misión es no mirar a las personas por lo que son, sino por los que podrían llegar a ser, ¿verdad? Hay una frase que aparece en la parte del maestro, así que la voy a compartir ya que muchos no la deben tener, pero que resume muy bien esta parte de la aceptación. Fíjense, dice así: la base de toda aceptación es el Evangelio. Cristo nos ha aceptado para que podamos aceptar a los demás. Podemos perdonar a otros porque Cristo nos ha perdonado. Podemos tener misericordia de los demás porque Cristo tiene misericordia de nosotros. Cristo ve lo mejor en nosotros a fin de que nosotros podamos ver lo mejor en los demás. Con esa actitud de aceptación vamos a allanar seguramente el camino de muchas personas para que lleguen a los pies de Jesús. Exactamente. ¿Gaby? Bueno, siguiendo con el tema, seguimos con el tema del amor y la verdad, ¿no? A veces pensamos que es excluyente y a veces podemos irnos de un péndulo a otro, ¿no? Cuando estábamos en Córdoba hubo una hermana que me acuerdo con tono de queja me dijo: ustedes los adventistas, era una hermana nuevita en la iglesia, ustedes los adventistas son muy fríos, dice, o sea, se concentran mucho en la verdad y dejan de lado el amor, justo lo que estamos viendo en la lección. Y finalmente esa hermana dejó de ir a la iglesia. Otra más también se fue a otra, donde encontraba solo amor, entre comillas, pero estaba el péndulo opuesto. O sea, si uno, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero si uno se pone a investigar un poquito, son iglesias que tienen por ahí cero doctrina, cero concepción de la verdad. O sea, es como que todo les da lo mismo. Lo importante es el amor. Y vos por ahí, no sé, planteás algún tema y te dicen, no, Jesús te ama, y bueno, y es como que muere ahí, todo muere ahí. Y a veces uno tiene inquietudes, hay personas que no se conforman solo con el amor, entre comillas, sino que quieren también saber la verdad. ¿Dónde encontrar el punto correcto, el punto que tenía Jesús, ¿no? Porque Jesús nunca sacrificó la verdad en aras del amor, y nunca, por decir la verdad, fue frío o hirió el corazón de alguien, ¿no es cierto? Él tenía así el punto exacto para tratar con las personas. Y creo que el versículo de memoria de esta semana es lo que trata, es lo que dice Pedro, ¿no? Vamos a repasar, que dice, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces acá hay algo para resaltar. El día viernes trae una parte práctica, a mí siempre me gusta rescatar la parte práctica. Vamos a imaginarnos todos, ¿no? Pensemos en este versículo que acabamos de leer de Pedro, ¿no? Y pensemos en esta situación. Viene un amigo tuyo y te dice, ¿sabés que se murió mi tía? Pero bueno, yo sé que ahora me está mirando desde el cielo y eso me deja feliz, porque sé que me mira y me cuida y va a interceder ante Dios por mí, no sé, que empieza a decir un montón de esas cosas. En primer lugar, ¿qué nos lleva a decir esto? O sea, me suena raro lo que me dice mi amigo acerca de su tío. ¿Qué noción tengo yo acerca de la verdad? ¿Cuál es la verdad acerca de la muerte? Ese es un ejemplo. Yo lo que estoy diciendo acá con la muerte se aplica también
al día de reposo. Y sería lindo que nos preguntemos, a ver, yo creo que después de la muerte hay vida, ¿sí o no? Y si creo, ¿por qué lo creo? ¿Porque lo escuché allá en 1985, una predicación del pastor? ¿O porque yo tengo en mente los versículos que me dan a entender de por qué creo lo que creo? ¿Por qué guardo el sábado y no guardo el viernes y no guardo el martes? Eso en primer lugar. ¿Estoy preparada para presentar la verdad con mansedumbre? ¿Estoy preparada si alguien me dice, che, ¿vos qué opinás de la muerte? ¿Mi tía me está mirando? Esa es una, ¿no? Porque el amor solo no sirve, ¿sí? El amor va siempre acompañado de la verdad. Bueno, ahora supónganse, se le vinieron capaz a la mente algunos versículos o historias bíblicas que ustedes le dan a entender de que no existe vida después de la muerte. ¿Cómo se la presentarían a su amigo? ¿Sería el momento oportuno ese cuando recién perdió a su tía, el decirle, mira, me parece que estás equivocado, como hay algunos, ¿no? Que enseguida van ahí y van con la espada así y usan la palabra de Dios para cortar cabezas? ¿O elegiríamos el momento oportuno, buscaríamos las palabras, así como hacía Jesús, ¿no? Jesús dice que Elena de White, esas citas de que cuando tenía que por ahí reprender, dice que había lágrimas en sus ojos. Fíjense con la delicadeza que lo hacía. Y la otra cita de Elena de White que dice de que Jesús nunca hirió un corazón así, ni siquiera por decirle la verdad. Vieron que algunos dicen, bueno, la verdad es la verdad, si duele, que duela. Como cristianos, y esta lección nos hace el énfasis de que nos esforcemos porque la verdad no duela, ¿sí? Por presentarla de una manera que a la otra persona la acerque a Cristo, no la aleje. Yo me acuerdo también, hace años, muchos años atrás, cuando íbamos en la universidad a ayudar en una iglesia de Santa Fe, estábamos en una clase de escuela sabática, y hubo una hermanita pobre, yo no me acuerdo si era nueva o no, lo que sí me acuerdo el maestro, estábamos repasando la lección, y salió el tema del infierno. Y él dijo, y bueno, ¿y quién cree en el infierno? Y pobre infeliz la hermanita que levantó la mano y dijo que ella creía. Y el maestro le dijo, usted está totalmente equivocada, ahí enfrente de toda la clase. Lo recuerdo como un ejemplo de lo que no hay que hacer, por más que tengamos la verdad, ¿sí? Yo creo que a eso apunta un poco, ¿no? La verdad no tiene que ser excusa para ganar, porque muchos dicen, bueno, yo tengo la verdad, entonces tengo que presentar, como dice Pablo, tengo que presentar defensa, y si en esa defensa tengo que cortar cabezas y herir corazones, no importa, no, sí importa. Imitemos a Jesús, que Él es nuestro ejemplo, ¿no? De, primero, estar cimentados en la Biblia, de por qué creo lo que creo. Y segundo, si yo tengo que defender lo que creo, hacerlo con amor, ¿sí? Y hay un versículo en Tito 3:5 que dice que no nos olvidemos que lo que nos atrajo a Dios fue su misericordia y su amor. O sea, eso nos atrajo. Dios nos atrae, Él usa cada día ese método para atraernos a Él, la misericordia y el amor. Así que bueno, ojalá podamos poner en práctica de ser cuidadosos en cómo presentamos la verdad, ¿no? De llevar el amor en la parte práctica al presentar la verdad. Exactamente, es cierto, lo que vos decías y lo que decía también René, ¿no es cierto? Que nosotros también tenemos cosas que cambiar, es decir, no es que somos perfectos para nada, día a día tenemos que cambiar cosas y Dios nos vio y dice, bueno, acá hay algo que cambiar y vamos a ir cambiándolo de a poco, ¿no es cierto? Pero tratar de que uno, esto que va estudiando, realmente se pueda poner en práctica y realmente podamos reflejar, como decía en la lección, a Jesús, su carácter, cómo era. En la parte del viernes decía irradiar nosotros esa luz que él irradiaba acá cuando estuvo en la tierra, ¿no es cierto? Bien, pastor, si apareció porque quiere decir algo. A ver. Sí, yo quería, mirá, algo que nosotros tendríamos que aprender al mirar a Jesús es que Jesús cree en el ser humano. Entonces, como cree en el ser humano que puede, porque Él le va a dar el poder para hacer las cosas, yo quiero decirle a los amigos y hermanos que están viendo esta transmisión, Jesús te ama tanto que cree en vos y te da oportunidades, te da la oportunidad de que vos puedas brillar. Con el poder de Él te da la oportunidad para que vos puedas hacer grandes cosas, grandes maravillas, cosas que vos ni te podés imaginar. Cada uno tiene una experiencia,
como ustedes están contando ahí, y creo que hay muchas experiencias en el cual digo, yo no sé cómo lo hice, pero lo hice. Lo que pasa es que es Dios el que está actuando por medio de vos. Entonces, en esta lección nosotros repasamos cómo Jesús lo hacía y cómo nosotros lo podemos hacer, de una manera práctica, así de algo tan sencillo, tan simple. No es que sí o sí tenés que saber teología, no es que sí o sí tenés que saberte todo lo de la Biblia, no, la actitud y la manera o el método que utilizaba Cristo es simple, sencillo, no son cosas complicadas. Y esa es la manera que nosotros podemos testificar, ¿sí? Esa es la actitud. Me gustaron algunos tips ahí que presenta también la lección en la parte de la extensión, de cómo tener una actitud ganadora, dice, una actitud, que son consejos prácticos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, y yo te animo a que lo puedas aplicar. No marqué todos, pero algunos sí, y quiero compartirlo con vos para que vos lo puedas poner en práctica en base a la lección que hemos estudiado, ¿sí? La primera es que nosotros tenemos que pedir a Dios que impresione con la verdad de que todas las personas tienen anhelos espirituales y se pueden ganar para Cristo, ¿sí? Cristo miraba a las personas y decía, esta es una persona que puede ser un instrumento en mis manos. La mujer samaritana, sin duda, fue un instrumento en sus manos. Él ya lo veía de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que ver a las personas de la misma manera, y para eso necesitamos que Cristo impresione nuestros corazones para saber que la otra persona puede hacer grandes cosas para Dios, ¿sí? Esa es una de las maneras prácticas, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios. Otro consejo es busca desarrollar relaciones positivas centradas en Cristo con lo que están alrededor tuyo, tu esfera de influencia, ¿sí? Tenemos que buscar amigos que finalmente vos los puedas llevar a los pies de Jesús, ¿sí? Y el otro que resalto es orar por oportunidades para compartir la verdad divina, ¿sí? Tenemos que pedirle, Dios, mostrame, Dios, usame, hoy quiero salir a la calle, me pongo el barbijo y voy a ir al banco, voy a ir al supermercado, pero dame la oportunidad de poder testificar a alguien acerca de Cristo. Y bueno, y Dios te va a dar la oportunidad. Y no es complicado, es sencillo. Utilicemos el método de Cristo, que era lo más sencillo que existía, con todas las personas, no importa qué raza, no importa qué estatus, no importa. Él le hablaba a todos acerca de algo especial y de la esperanza, ¿no? Bien, muchas gracias, Pastor, muchas gracias acá a nuestros hermanos también, a Gaby, a René, a Cintia, a Johnny, por el repaso tan lindo que tuvimos de la lección de esta semana, muy linda también para compartirla con otros también. La saludamos a todos los hermanos que están ahí en el chat, que en este momento no puedo leer los mensajitos, pero saludamos a todos. Muchas gracias porque siempre están con nosotros. Bien, tenemos anuncio, Pastor. Hay un anuncio, pero muy importante, que ahora a las 11 va a predicar una persona muy importante, el pastor nuestro, Pastor Cristian, que va a predicar para toda la asociación y, como dice él, para el resto del mundo, porque siempre se conectan. El otro día se conectaron, bueno, de Inglaterra se conectan, de Maiquet, bueno, se conectan de todos lados. Así que ahora a las 11, de Santa Cruz también se conectaron. Ahora a las 11 entonces está el pastor con el sermón, ahí ya se pueden quedar. Sí, la transmisión va a ser por este canal y por el canal de la asociación también, así que pueden seguirlo por cualquiera de los dos. Va a ser la misma predicación, así que lo disfruten, que sean las palabras de Dios y la gloria y honra para Él. Bien, muchas gracias, Pastor. Entonces, no tenemos más anuncios, pero sí tenemos ahora el himno 366, en Cristo hallo amigo. Y sí que en Cristo hallamos un amigo que es fiel, que siempre está con nosotros. Y ojalá que todas las personas puedan hallar este amigo tan bueno que tenemos. 366. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Ay,
hechos ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien, ahora mi esposo, mi compañero, va a tener la última oración. Los invito a orar. Cariñoso Padre que moras en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este día y este momento especial que tú nos regalas para estudiar tu palabra, para, Señor, reflexionar sobre cómo poder compartir tu palabra, Señor, a otras personas. Ayúdanos a consagrarnos a ti en primer lugar, a aprender más acerca de ti y a poder sacar de nuestra vida, de nuestras acciones, los prejuicios que limiten la misión que tú nos has encomendado. Ayúdanos para que podamos dar defensa con mansedumbre de nuestra fe a todo aquel que la requiera, que podamos transmitir y llegar con el Evangelio, con la verdad, a todo aquel que la necesite, Señor. Nos encomendamos en tus manos, pedimos una bendición por el pastor, por cada miembro de este distrito, por quienes están colaborando y sirviendo siempre, Señor, en tu causa. Lo hacemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, feliz sábado para todos, hermanos, que puedan estar muy bien, que pasen un lindo sábado. Y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado también acá por el mismo canal. De la misma hora. De la misma hora, sí, 9:30. Un abrazo, chao chicos, nos vemos. Chao Cintia, chao Johnny, chao René, chao Gaby, chao Mari, chao Lau. Chao, chao.